Buenas noches, estimados colegas, amantes del derecho y público en general. Sean todos bienvenidos a una nueva sesión académica del presente Diplomado de Especialización en Gestión Pública y Derecho Municipal. Les habla Edison Larcón, en nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Callao, de Huánuco y de EIBUC 360, líderes capacitando a los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes. Les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión académica del presente diplomado. Estimados amantes del derecho, esperando se encuentren muy bien por casa, muy buenas noches. Por allí nos vamos conectando y en ese sentido, a manera de introducción, recordarán, estimados colegas, iniciamos la presente aventura académica un 14 de marzo. Así es, 14 de marzo iniciamos la presente a través de la ponencia del doctor Adilson Castillo Miranda, quien nos deleitó con el tema gestión pública y gobiernos locales. Posteriormente, recordarán, abordamos de la mano del doctor Glover Sotelo Pariona sobre la actualidad de la gestión pública y el Sistema Nacional de Presupuesto. Posteriormente, recordarán, de la mano del doctor Gustavo Adolfo Bernal Soto, abordamos el diseño y la implementación de las políticas públicas y las bases metodológicas. Posteriormente abordamos las nuevas estrategias de recursos humanos, los retos en las contrataciones con el Estado y el abastecimiento, asimismo el gobierno digital, la modernización del Estado y finalmente pasando al análisis con la actualidad de la Procuraduría y la Contraloría en la gestión pública. Y bien, poco a poco hemos ido adentrándonos en temas cada vez más complejos y hemos adentrándonos ahora a la segunda parte, desde la tras anterior sesión académica, abordando el tema de derecho municipal. Y en esa línea, para el día de hoy, tenemos un ponente de primer nivel, quien abordará el tema sobre el procedimiento administrativo en la gestión pública. Y en ese sentido, doy pase y me deseo presentar al doctor Martín de Acevedo García. Así es, estimados amantes del derecho, el día de hoy nos acompaña Martín de Acevedo García. El doctor es abogado, presidente de la IPGEP, experto en temas de gestión pública municipal y electoral, 2 veces regidor metropolitano de Lima y docente universitario. Muy buenas noches, estimado doctor Martín de Acevedo García. Un gusto tenerlo aquí en EIBUC 360, en nombre del Ilustre Colegio de Abogados de Callao y del Ilustre Colegio de Abogados de Huánuco, coorganizadores del presente. Le doy la más cordial bienvenida. Puede empezar cuando usted guste, doctor. Adelante, buenas noches. Buenas noches, doctor Edison Alarcón. Tengan ustedes muy buenas noches, queridos participantes. En efecto, esta noche vamos a desarrollar el tema de el procedimiento administrativo en la gestión municipal. Así que, sin más preámbulos y tratando de hacer esta charla y conversación con ustedes en 2 partes, vamos a ir de acuerdo con las diapositivas hasta una introducción al procedimiento administrativo en una primera parte y luego en una segunda parte ya propiamente a las características y especificaciones, así como etapas del procedimiento administrativo al interior de la gestión municipal, tanto de afuera hacia adentro, es decir, desde el administrado hacia la autoridad municipal, como internamente, tratando de explicar con ejemplos lo que ello demanda y cómo ello ocurre de acuerdo con nuestra legislación vigente. Básicamente, cuando nos referimos a ella, estamos refiriéndonos a la Constitución peruana, la Ley Orgánica de Municipalidades y, por supuesto, a la Ley del Procedimiento Administrativo General a través de su texto único ordenado y las modificatorias que ésta ha tenido, que fue plasmado en el Decreto Supremo 004 del 2019 del sector justicia. Así que, entrando en materia, mi querido amigo, podríamos ir ya pasando las diapositivas para ir desarrollando la clase propiamente
dicha, mi querido Edison. De acuerdo, doctor, un momento. Mientras va apareciendo las diapositivas, vamos haciendo una especie de introducción, para lo cual necesitamos tener conocimiento del marco y el contexto en que se desarrolla en nuestro sistema jurídico el procedimiento administrativo general. Y habría que decir varias cosas aquí introductoriamente sobre la base de las tres normas que hemos mencionado. En la Constitución, el procedimiento administrativo general en una primera parte y atisbo está normado en el artículo 148 cuando se refiere al proceso propiamente de la acción contencioso administrativa, precisando nuestra Constitución que las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso administrativa. Obviamente nuestra Constitución, para los años que tiene y antes de la existencia de la ley del procedimiento administrativo general, porque existía entonces solamente una ley bastante bien escasa en establecer un procedimiento completo como hay ahora, y los procedimientos especiales que de ahí se desprenden, precisaba prácticamente que aquí se agota la vía administrativa y lo que le queda al administrado es ir a la vía contencioso administrativa, es decir, a la vía jurisdiccional. No precisa otra, o no hace otra precisión, pero ya sabemos que por la praxis, cuando alguien ve que es inminente el perjuicio que se le va a causar en alguno de sus derechos fundamentales o constitucionales, tiene garantizado también, sin la necesidad de terminar la vía administrativa, las acciones de garantía que la propia Constitución norma en su artículo 200. Hecha esa breve precisión y explicación, ya apareciendo ahí las diapositivas de esta noche, debemos precisar también que en el artículo 194, nuestra Constitución se ha esforzado en 1993, precisada y modificada en algunos aspectos, en desarrollar a partir de ese artículo, del artículo 194, la legislación sobre los gobiernos locales, es decir, sobre las municipalidades que nos atañe esta noche, habida cuenta que tenemos por delante que desarrollar el procedimiento administrativo en la gestión municipal. Y en este artículo 194 precisa la estructura de los gobiernos locales, precisa también que los alcaldes y regidores son electos por el voto popular y que su cargo es irrenunciable, pero sí es revocable, y como nosotros también sabemos por la legislación específica y especial vigente, también se puede vacar a una autoridad municipal, y están las causales normadas y descritas, 12 causales en la Ley Orgánica de Municipalidades, que esta noche nos van a servir algunas de ejemplo a propósito de desarrollar lo que es el procedimiento administrativo propiamente dicho. Y también en el artículo 195 y hasta el 198 desarrolla, entre otras cosas, las funciones y competencias de los gobiernos locales, los bienes y rentas de las municipalidades, la participación vecinal y la seguridad ciudadana, así como el régimen especial de la capital de la República y la fiscalización que se debe llevar a cabo en los gobiernos regionales y locales, que enunciándolos nomás es suficiente para tener el contexto de lo que vamos a ver esta noche desde el punto de vista de lo que significa el procedimiento administrativo en torno y cerca, muy cerca, hasta a veces dentro de la propia gestión municipal. La segunda norma a citar es la propia Ley Orgánica de Municipalidades, que en su artículo 32 y algunos otros norma, valga la precisión, sobre la gestión municipal y las modalidades de las formas de prestación de los servicios municipales. La ley orgánica es muy precisa en ello, como ley de carácter orgánico que es, y sostiene que hay dos formas de prestar los servicios públicos municipales, que en verdad son dos formas que en toda la administración pública, ya entrando a decir también ello, se da de esa manera. Y los gobiernos locales, siendo dentro de la estructura del Estado un nivel de gobierno, y al formar parte de
repito y recalco, y valga la redundancia, de la estructura del Estado, normada también en el artículo 189 de nuestra Constitución, los gobiernos locales, como los gobiernos regionales, en esa escalada hacia arriba y en forma de pirámide, terminando en el gobierno nacional en el vértice superior, forman en efecto y establecen en efecto la estructura del Estado peruano, desde el punto de vista de la administración pública, desde el punto de vista del procedimiento administrativo y desde el punto de vista concreto y pragmático de lo que significa para el derecho administrativo qué es el Estado. Y aquí hacemos un pequeño paréntesis antes de tocar propiamente ya la ley del procedimiento administrativo general, para precisar que para el derecho administrativo, por lo menos para aquellos que me han escuchado o han sido mis alumnos a lo largo de estos años de docencia universitaria, 25 años nada menos, precisarles que el Estado para el derecho administrativo, el Estado peruano para el derecho administrativo, repetimos, no es otra cosa que, y está conformado por la estructura que acabamos de describir y que se plasma o se concreta, o en otros términos coloquiales inclusive, se dice aterriza en la administración pública total. ¿Por qué razón? Porque es ante la administración pública total ante la cual se puede presentar en cualquiera de sus instancias o niveles de gobierno, repito, nacional, regional o local, se puede presentar cualquiera de nosotros como persona natural o como persona jurídica en la condición de administrado, peticionante, solicitante, recurrente o beneficiario. De cualquiera de esas 5 formas puede acudir uno ante la administración pública que en la práctica y tangiblemente represente el Estado. De modo que la primera precisión y conclusión que debemos ir tomando nota es que el Estado, para el derecho administrativo, y estamos dentro del derecho administrativo municipal porque los gobiernos locales forman parte, como ya se dijo, de la administración pública total del Estado peruano. Para el derecho administrativo, el Estado es tangible, es cualquiera de los 3 niveles de gobierno ante los cuales los administrados de cualquiera de las 2 formas, repito, persona natural o persona jurídica, puede acudir y vamos a hacer una analogía, tocar la puerta y ser atendido. Ser atendido obligatoriamente por parte de este Estado y a partir de ese momento este Estado ya no es etéreo, ya no es sino absolutamente tangible, absolutamente claro y absolutamente concreto en la medida en que el administrado está tocando una puerta. El peticionante, el solicitante, el recurrente o el beneficiario lo hará en su forma y en su modo, como producto de un procedimiento administrativo también, y no va a haber más, o no debería haber más, esa frase de las personas, sobre todo, que extrañan el Estado, no lo ven, no lo sienten, sencillamente terminan diciendo, el Estado no llega, el Estado no nos atiende, el Estado es extraño, el Estado está lejos, el Estado es la capital de la República, probablemente. Probable y únicamente. No. En el derecho administrativo y específicamente en el procedimiento administrativo no lo es más así, de lejos, sino tangible y palpable. Para ello, nos está franqueado, gracias a nuestra legislación y para los creyentes también, gracias a Dios, es mi caso, disculpen, es esta ley que nos permite acceder al Estado y accesar a él a partir de que tenemos expedito, como ciudadanos que somos, de acuerdo con lo normado en el artículo 2, numeral 20 de nuestra Constitución, el derecho de petición. Y el derecho de petición es la piedra angular del administrado y del procedimiento administrativo, consecuentemente.
o de cualquiera de las formas, como hemos mencionado, que puede uno acudir ante la administración pública. Piedra angular, ¿por qué? Porque a partir de que hace una solicitud, como lo vamos a ver más adelante, el administrado tiene el derecho y el Estado tiene la obligación, probablemente por el principio pro homine, de atender a ese administrado dentro de un plazo de ley, que lo pone justamente la ley del procedimiento administrativo general. Y ya entrando propia y directamente en la ley del procedimiento administrativo general, comenzaremos a ver entonces nuestras diapositivas y a tratar de ir avanzando en ellas con, sistemáticamente y orgánicamente para efectos de poder tener claro que hemos venido a desarrollar en lo posible inextensamente el procedimiento administrativo general en que está normado en la ley del procedimiento administrativo general y que se aplica también a la gestión municipal. Entonces, vamos avanzando. Nosotros hemos precisado lo que doctrinariamente se dice, ¿no? Que la administración pública tiene una especie de control a través del procedimiento administrativo, porque permite que la autoridad, al ser controlada y peticionada de algún servicio o bien que tiene que entregar al administrado, tiene que atenderlo y bajo ese principio de atenderlo y de satisfacer el derecho de petición, tiene la obligación entonces de acercarse donde el administrado y a partir de ahí tener una especie de control y de seguimiento, cuando no también de participación, derecho de participación que tiene cualquiera de nosotros. Y ahí también va concordado todo lo que hemos dicho y las normas que hemos mencionado, inclusive la del procedimiento administrativo general, la ley 27444, cuyo texto único ordenado ya hemos mencionado, va, digamos, decíamos, concordada con la ley de participación y control ciudadano. ¿Se controla? Ciertamente. ¿Se participa? También. Es cuestión solamente de saber ejercer nuestro derecho de petición, que a modo de explicación también vale la precisión decir que para nosotros viene a ser el derecho de petición una de las dos caras de una misma moneda con el otro que se complementa, que es el legítimo interés para obrar. En un lado de la moneda, en un lado de la cara, en un lado del derecho que tiene cualquier administrado y las formas que hemos mencionado en que se puede presentar ante la administración pública, el derecho de petición, y en el otro lado, el legítimo interés, que también se completa, legítimo interés para obrar, en la concepción completa, normativa y vigente en nuestra legislación. Eso está normado, el legítimo interés, en el artículo 6 del título preliminar del Código Civil, nada menos. ¿Y por qué razón? Y una explicación breve aquí. Porque nadie, si solamente tiene el derecho de petición, podría actuar con pertinencia y presentarse ante una de las entidades públicas que tiene el Estado, entre sus 7.700 y pico de entidades públicas que tiene, o dentro de una de las dependencias que se encuentran, en una de las dependencias que se encuentran, dentro de las entidades públicas del Estado peruano, otras tantas, miles, podría presentarse si solamente quiere pedir algo y no tiene, digamos, el legítimo interés para obrar, para actuar, para accionar, como lo trata el Código Civil, pero por extensión también es aplicable aquí como otra de las caras de esa moneda. Y me explico mejor. Una solicitud, por ejemplo, no sería pertinente presentada por un particular, cualquiera de nosotros, persona natural o jurídica, ante cualquier entidad, si ella no es presentada en base al derecho de petición, ciertamente, y con la pertinencia de tener un interés de por medio para obrar. No, por ejemplo, o sea, no podríamos presentar ante cualquier entidad pública o dependencia una solicitud pidiendo cualquier cosa, en el buen sentido de la palabra, si es pertinente, si es oportuno, si va dentro del derecho de petición, si la entidad y la dependencia ante la que hemos acudido es la competente, entonces habrá obrado también
el legítimo interés que tiene el particular para ser atendido. Pero el legítimo interés, si no es definido, tampoco lo vamos a entender. Y el derecho de petición, si no es definido, tampoco probablemente lo entenderíamos. Vamos con definiciones breves de ambos conceptos. El legítimo interés, perdón, el derecho de petición consiste en la facultad que tiene el particular para acercarse ante la administración y peticionar algo formalmente y por escrito, y esperar que ella, la administración, le dé una respuesta también por escrito dentro del plazo de ley, dice la Constitución, y también lo dice el artículo 147, norma, perdón, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ya sobre el procedimiento, ya sobre el derecho de petición administrativa específicamente. La siguiente diapositiva, por favor. Y seguimos mencionando aquí sobre la base de eso, de esta introducción, y un poquito larga, pero que vale la pena, en precisar cuál sería entonces el concepto complementario y como cara de esa misma moneda de el legítimo interés. El legítimo interés, dice el Código Civil mismo y la doctrina también, tiene dos elementos constitutivos, objetivos además. Puede haber legítimo interés desde el punto de vista patrimonial o puede haber legítimo interés desde el punto de vista puede haber legítimo interés desde el punto de vista patrimonial y puede haber también desde el punto de vista moral. ¿Por qué? Porque la precisión dice que hay legítimo interés económico o moral. Y en efecto, el legítimo interés económico es aquello que se tangibiliza y se concreta en un interés de tipo patrimonial, es decir, que tiene que ver directamente con el administrado, peticionante, solicitante, recurrente o beneficiario, directamente con lo que tiene como patrimonio, que puede ser desde una aguja hasta un transatlántico, siempre exagero yo, para graficar el amplio contexto en que puede uno atesorar patrimonio o riqueza. Desde el punto de vista moral, es más bien aquello que no se puede tangibilizar, que no se puede tocar, que no se puede cuantificar, porque está centrada únicamente o básicamente en los valores que tiene la persona para poder actuar en una determinada forma u otra. Actuar, digo, con pertinencia jurídica, accionar ante la administración pública. ¿Por qué? Porque en efecto tiene el interés en servir a su comunidad, el interés en conseguir algo para su parroquia, el interés de conseguir algo para su junta vecinal, etc. De cualquiera de esas formas podría actuar desde el punto de vista moral, solicitando, qué sé yo, donaciones, servicios, infraestructura para su comunidad, para su parroquia, para su ciudad, de cualquiera de esas formas. Entonces se va concretando ahí el legítimo interés adicionado al derecho de petición. Y cuando ya se encuentran estos dos elementos dentro de la persona en sí misma, ya puede entrarse a la clasificación de los procedimientos administrativos que cualquiera de nosotros va a encontrar en nuestra legislación como posibilidad para obrar en efecto de acuerdo a como también dice el jurista Casañe, es decir, invocar un procedimiento declarativo que nos den la razón en algo que pedimos desde el punto de vista únicamente de mención, disciplinario cuando pedimos, por ejemplo, la sanción de algún funcionario o servidor público, de revisión de algo que ha estado mal dado o que queremos que mejore, de control cuando en efecto hacemos el ejercicio de nuestro derecho de control ciudadano y recursivo cuando lo hacemos a través de un recurso de los que está plasmado en la legislación vigente, como son el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. El procedimiento ejecutivo, por su parte, está asignado como aquel que se produce cuando en efecto vamos en busca de ejecutar algo. Por ejemplo, el pago que ha quedado pendiente y como consecuencia de una sentencia en la vía judicial que nos
hace, digamos, acreedores y con derecho a cobrar, qué sé yo, ¿no? Una compensación por tiempo de servicio mal liquidada, una pensión, una deuda, que es cualquiera de las formas en que se pueda ejecutar algo que se pueda pedir ante la administración pública, porque ahí está nuestro empleador, está la dependencia o está la entidad que nos debe de atender y que nos debe en la práctica. Y el procedimiento de gestión, que es interno y que sirve para que la propia administración dentro de la entidad pública y dentro de sus dependencias tenga a fin acciones de coordinación entre sí misma e internamente con la finalidad de satisfacer algo que se va a consumir internamente también, para lo cual solamente van a necesitar un acto administrativo, perdón, un acto de administración, un acto de administración, no un acto administrativo. Seguimos avanzando de modo que vamos explicando la diferencia entre uno y otro. Entonces, decíamos que es importante ver el ámbito de aplicación de la ley. Y el ámbito de aplicación de la ley, decíamos también temprano, que es la administración pública total del Estado peruano. Ciertamente, el artículo 1 del título preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General lo describe así. Ahí en el artículo 1 de ese título preliminar están toda la administración pública prácticamente enumerada en sus 8 acápites, que aquí hemos tratado de mencionar una por una. El Poder Ejecutivo, a través de sus diversos ministerios y organismos públicos, el Poder Legislativo, ya sabemos que está compuesto y concretado por el Congreso de la República, el Poder Judicial, ante quien acudimos en la vía jurisdiccional, sin perjuicio de que tiene una parte administrativa también, el sistema de administración de justicia, y aquí debe estar incluido también todo el sistema, es decir, el Ministerio Público, inclusive, y para efectos de ser considerado sistema de administración de justicia. Los gobiernos regionales, después están los gobiernos locales en ese orden de prelación. En sexto lugar están los organismos a los que la Constitución política y las leyes le confieren autonomía constitucional, se entiende, ¿no? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, la SUNAT y algunos otros organismos que podríamos y vamos a ir mencionando esta noche. Y en séptimo lugar está, dice la ley, las demás entidades, organismos, proyectos especiales y programas estatales, como hemos mencionado acá. En efecto, ¿por qué? Porque no solamente hay entidades, digamos, formalmente constituidas, coloquialmente, clásicamente conocidas, sino también hay de las otras. Hay aquellas que son entidades, ciertamente, como por ejemplo, a ver, un ministerio, cualquiera de los que se imaginen, de los 18 que tenemos, 19 creo que tenemos, un ministerio cualquiera es una entidad pública. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud. Un organismo es la otra denominación que adquieren las entidades públicas también, y ahora vamos a hacer la precisión porque siempre nos vamos a referir a entidades y a entidades. Disculpen la reiteración, es que queremos sacarle la cabeza cada vez que estamos frente a nuestros alumnos y a quien nos puede escuchar como esta noche ustedes, de recalcar que en la administración pública lo que hay siempre son entidades y dependencias. No hay instituciones. Bueno, la denominación coloquialmente, erróneamente, repetitivamente, pero a partir de la ley ya no debió darse eso. A veces nos referimos a las entidades como instituciones. Por ejemplo, decimos instituciones educativas, ¿no? Y así sucesivamente. También, por supuesto, que vamos a encontrar algunos con denominación propia como Instituto Nacional de Defensa Civil, qué sé yo, ¿no? Esa denominación que poco a poco y progresivamente debe ir desapareciendo. Está referido y vinculado con la institucionalidad, que sí es un concepto mayor y que no debe de borrarse, pero la administración pública, ya dijimos, y vamos a siempre recalcar y repetir,
tiene entidades y dependencias públicas. Inclusive es redundante decir que son públicas porque si son entidades, si son dependencias, están en la administración pública y no en la administración privada o en el sector privado. Proyectos especiales y programas estatales. Hay proyectos especiales. El Estado peruano tiene aproximadamente 14 proyectos especiales que, habiendo sido creados en un principio como entidades o dependencias de carácter transitorio, por su permanencia en el tiempo, se han ido convirtiendo en entidades prácticamente porque ya tienen trabajadores que inclusive por la cantidad de años de haber prestado servicios en ellas, ya se deberían haber jubilado. Consecuentemente, se han convertido, como pasa en el Perú en muchos aspectos, y en algunos de ellos, o en la mayoría de ellos no bien, lo transitorio se vuelve permanente, y ahí tenemos, por ejemplo, Puyango Tumbes, que es un programa, el PREDI, que es otro programa binacional de Perú con Colombia, y así podemos ir mencionando el BRAIN, que es otro programa, ¿no? Y así podemos ir mencionando programas y proyectos especiales y programas estatales que se han ido constituyendo en entidades públicas por su permanencia en el tiempo. Y finalmente, la ley habla de normas sobre las personas jurídicas que bajo el régimen privado, es decir, particulares, ¿eh? Como nosotros, como personas naturales o jurídicas, eh, que prestan servicios públicos, dice la ley, o ejercen función administrativa. Prestan servicios públicos o ejercen función administrativa de cualquiera de esas dos formas, en virtud, o por, mejor dicho, o por concesión, delegación o autorización. Concesión, delegación o autorización, de cualquiera de esas tres formas en que se concreta. Porque se ha concedido por parte del Estado ese servicio, porque se ha delegado por parte del Estado ese servicio, o porque se ha autorizado por parte del Estado ese servicio. Un ejemplo, el servicio de telefonía. Lo dan los particulares, los dan ahora varias empresas de servicio, en efecto, sobre todo la telefonía celular, pero son particulares, son personas jurídicas, inclusive algunas, o todas creo, extranjeras, y ahí están, y están prestando servicios públicos, como el servicio de telecomunicaciones por particulares. Muy bien, eso es el universo todo que abarca la administración pública total de lo que vendría a ser el Estado peruano desde el punto de vista administrativo. Siguiente, por favor. Y decíamos entonces que ello lleva a que cualquiera de nosotros como particular pueda acudir a cualquiera de esas entidades o dependencias públicas que acabamos de mencionar y en efecto buscar la posibilidad de conseguir mediante el derecho de petición y el legítimo interés y plasmado en una solicitud una atención. Atención que finalmente se concrete en una respuesta que la administración pública, a partir de que ingresamos nuestro expediente, está obligada a darla en 30 días hábiles o útiles, es decir, descontando sábados, domingos y feriados, al administrado como respuesta, mediante una decisión que tiene que estar plasmada, disculpen nuevamente la palabra y la reiterancia de esta palabra, en una resolución, es decir, en una resolución, es decir, en un acto administrativo. ¿Y hay acto administrativo cuando hay resolución? Siempre. Pero también puede haber acto administrativo sin resolución. Y eso debe ser la excepción, no la regla. Porque puede ocurrir que haya acto administrativo sin resolución. Habría que explicar primero conceptualmente a qué nos referimos con acto administrativo. Y acá está descrito claramente en la diapositiva. Son actos administrativos, las declaraciones que hacen las entidades públicas en el marco de las normas del derecho público, es decir, dentro de la ley del procedimiento administrativo y otras normas que hemos mencionado esta noche, y que están destinadas a producir efectos jurídicos, por supuesto, es decir, consecuencias jurídicas a partir de la decisión sobre los intereses. Ya hemos hablado de los particulares y de la administración pública, por supuesto que también, sobre las obligaciones de los particulares para con la administración pública y consigo mismo, y la propia administración pública también, y sobre derechos de quien, de los administrados, dice justamente la definición, y
de la administración pública también le agregamos nosotros. Por supuesto que a ambos va a afectar el acto administrativo, la decisión que toma una autoridad administrativa en el marco de una petición, es decir, dentro de una situación jurídica, agregamos nosotros, concreta. Tiene que ser jurídica porque es un procedimiento y está normada por leyes por donde vayamos y como lo hemos tratado ya de graficar y contextualizar en el sistema jurídico peruano, el procedimiento administrativo, que se plasma finalmente, decíamos, en un acto administrativo. Cuando es con resolución administrativa, bien, ¿no? Clarísimamente bien, y ahí está, mediante una decisión de la autoridad plasmada en una resolución. Pero ocurre que por desconocimiento, ignorancia, error, podríamos decir hasta capricho o decisión del funcionario público, puede darse de otras formas, mediante otro tipo de comunicación formal y escrito, mediante un oficio enviado al administrado después de ingresada su solicitud, mediante una carta enviada al administrado, mediante otro tipo de documento enviado al administrado, que sea por escrito, o también quedándose en silencio y dejando transcurrir el tiempo y cumpliéndose con ello la figura que vamos a ver más adelante del silencio administrativo, que puede ser positivo o que puede ser negativo. De cualquiera de esas formas, entonces se da esa posibilidad de respuesta y de generación de también, en el caso explícito y expreso, de una comunicación por escrita, no cuando hay silencio administrativo, un acto administrativo. Y un acto administrativo, por definición que acabamos de ver y que está normado en el artículo 1 del cuerpo principal de la ley del procedimiento administrativo, es esto, en efecto, es aquellas declaraciones de voluntad que da o manifestaciones de voluntad que da la autoridad administrativa dentro de un procedimiento administrativo concreto o fuera de él, pero cuando toma una decisión. Y toma una decisión, normalmente, decíamos hace un momento, y corre normal y correctamente a través de una resolución. Cuando no, excepcionalmente mediante otro tipo de documento que tenga las mismas características, es decir, que tenga una parte donde manifiesta al administrado, sobre todo eso, manifiesta al administrado que sí o que no procede su petición, que le otorga lo que ha pedido o que no le otorga lo que ha pedido, que le va a prestar lo que ha pedido como servicio, por ejemplo, o que no le va a prestar lo que ha solicitado. De cualquiera de esas formas, ¿no? Que se manifieste el documento. Claro que cuando es mediante una resolución y formalmente un acto administrativo, esta tiene sus partes y sus formalismos, que además están normadas en el artículo 147, si no me equivoco, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, o 134, ¿cuáles son esas partes? Que deben aparecer nítidamente en una resolución. El nombre y denominación de la resolución, el número, sus abreviaturas que responden a las iniciales de la entidad y dependencia a la que pertenecen, la fecha de la numeración correlativa e irrepetible de la resolución, la fecha de la misma, la introducción o exordio de la resolución, o primera parte, la parte de la sustentación de la resolución, es decir, la parte de los considerandos donde están los fundamentos de la decisión, y finalmente la parte de la decisión que está mayormente enumerada y graficada en artículos. Siguiente. El procedimiento administrativo, entonces, es aquello que se inicia con la petición del administrado de manera formal. Y si esta petición no es atendida inmediatamente por su complejidad, por su característica, por la forma como debe ser contestada, prestada el servicio o entregado el bien, genera inmediatamente un procedimiento administrativo que va hacia adelante y que va a tomar tiempo, muy a pesar de haberse hecho quizás inclusive
a través de un formato que la propia entidad pública ya tiene para determinadas peticiones, ¿no? Entonces, se inicia el procedimiento administrativo, tiene una denominación, el procedimiento administrativo, cuando va por etapas y en efecto afecta los intereses, las obligaciones y los derechos de los administrados. Por ejemplo, podrían haber nacido a través de la imposición de una multa, de la inspección de un local comercial, de la formalización de una minería informal, de la solicitud de concesión acuícola, cuando la autoridad administrativa actúa y acciona positivamente en el sentido de generar que se inicie un procedimiento administrativo, aun cuando no se haya pedido o habiéndose pedido y estando en trámite, toma una decisión, como ya decíamos hace un momento. El siguiente, por favor. El procedimiento administrativo en nuestro país tiene dos partes. Tiene por un lado a los administrados y tiene por otro lado a la autoridad administrativa. Eso está normado en el artículo 61 del texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que ustedes lo tienen ahí visiblemente puesto. El administrado o los administrados, esto debería estar definido en singular, es la persona natural o jurídica, ciertamente, que en cualquiera de su calificación o situación procedimental, las que hemos mencionado hace un momento, las 5 formas en que puede aparecerse, como solicitante, peticionante, recurrente, administrado o beneficiario, en cualquiera de esas 5 formas, en el procedimiento administrativo, cuando una entidad interviene en dicho procedimiento como administrado, se somete a la, bueno, el particular, ¿no? Y cuando lo hace la propia administración como administrado o como una de las partes del proceso, que se transforma automáticamente en trilateral, ahora vamos a ver por qué. Porque se entiende que hay en ese caso ya 3 partes, el administrado, la administración que va a resolver y otra entidad que está de por medio de discutiendo y debatiendo el derecho del administrado como si fuera una de las partes. La autoridad administrativa, ciertamente, que es el más, que es el funcionario, perdón, que es el que está por competencia y por atribución llamado a resolver, a decidir y a dar una respuesta al administrado dentro del plazo de ley, como ya se dijo, bajo cualquier régimen jurídico que éste haya actuado, y además está la autoridad administrativa para conducir todas las etapas del procedimiento administrativo. Y por supuesto que tiene etapas. No se diferencian mucho como en la vía jurisdiccional, donde sí están claramente delimitadas, pero existen etapas en el procedimiento administrativo. Por ejemplo, no, aquí vamos a enumerar. La etapa del inicio, que es cuando se presenta la solicitud, la etapa de la instrucción, cuando internamente, en efecto, procesan los documentos, la autoridad administrativa con sus técnicos y con sus asesores, cuando y requiere a los administrados algún otro tipo de documento o alguna sustentación. La etapa de la sustentación, como propiamente se dice aquí, por parte de los administrados, si lo tienen a bien hacerlo, si desean hacerlo, si han pedido el uso de la palabra, si han pedido la atención propia de la autoridad, en cualquiera de las circunstancias, porque como dice la Constitución, cualquier persona tiene derecho a entrevistarse con una autoridad, como dice la propia ley, con una autoridad administrativa, apenas haya ingresado su solicitud y esté inmerso en un procedimiento administrativo del cual tiene que recibir respuesta de dicha autoridad. La etapa de la resolución, cuando se resuelve mediante un acto administrativo, como ya se dijo, en forma común y normal. Y la etapa de la ejecución, cuando se ejecuta lo que se ha decidido en beneficio o no del administrado que ha hecho su petición y que participa en la gestión del procedimiento administrativo como tal, como autoridad, y tiene en la otra parte, como ya se dijo, al administrado. Hay procedimiento trilateral
El tiempo no alcanzaría para ver ese procedimiento especial. Es un procedimiento especial que está en los artículos finales de esta ley, pero hay procedimiento trilateral cuando se presentan ante la administración pública dos administrados en disputa de un mismo, digamos, derecho o acción peticionada en proceso o en procedimiento de solución o en proceso o en procedimiento de decisión respecto de lo que ambos han pedido o han participado en un proceso que la administración ha convocado. Por ejemplo, los postores, cuando hay una convocatoria pública, hay siempre y en la práctica más de un postor, entonces el procedimiento es según la cantidad de postores que haya, trilateral, multilateral, etcétera, según la cantidad de postores. Y también hay la posibilidad de estar ante un procedimiento estoy leyendo las preguntas del señor Víctor, pero esa respuesta está más adelante, así que con un poquito de paciencia, ahí vamos a tener la respuesta. No se preocupe. Entonces, decíamos que de una de esas formas es en la que participa la autoridad administrativa y termina decidiendo sobre el procedimiento, si en efecto otorga o no la petición interpuesta por el solicitante, otorga o no el servicio o la prestación interpuesta por el solicitante, otorga o no la autorización que ha pedido el solicitante, o otorga o no el servicio que también le hayan solicitado. El siguiente, por favor. Hay denominado doctrinariamente un procedimiento administrativo estandarizado, a través de normas que se rigen por el decreto supremo que está refrendado por la PCM para tratar de uniformizar los requisitos que debe pedir la administración pública. Y en buena hora se ha hecho esto y mucho más adelante. La ley es del 2003, pero el procedimiento mismo y las precisiones que se han hecho a través de la presidencia del Consejo de Ministros para que todas las entidades públicas tengan la obligación de tener un texto único de procedimientos administrativos y no haya la posibilidad de confundir al administrado, de pedirle requisitos que no están en el texto único de procedimientos administrativos de la propia entidad, o sencillamente de no atenderlo porque el procedimiento se arguía. Entonces ahora no se puede hacer eso si figura en el TUPA, que no existe o que no se da. Y ya está normado y hay la obligación de todas las entidades que cada una de ellas debe tener, y de hecho en la práctica eso existe, un texto único de procedimientos administrativos, que viene a ser una especie de reglamento o de protocolo a través del cual hay que transitar para efectos de que la petición sea bien interpuesta y solicitada, de modo que tenga todos los requisitos que ha pedido la administración pública, no porque caprichosamente se le ocurre al funcionario que le atiende en una ventanilla al administrado, sino porque están en su texto único de procedimientos administrativos y estos a su vez están al alcance del administrado o en su página web o acercándose a la entidad pública y está refiriéndole, si no entregándole todo el texto único de procedimientos administrativos, que es un reglamento y además es muy frondoso en todas las entidades públicas porque hay una serie de trámites y procedimientos que necesariamente tienen que estar normados, reglamentados en el TUPA, sí la obligación de atenderle con la parte pertinente y la petición concreta que el administrado esté haciendo. Por ejemplo, ante una municipalidad, y a propósito y entrando mucho más en materia y en especificidad, la petición de una licencia de edificación, la petición de un certificado de defensa civil, más conocido como ITSE, es decir, como certificado de defensa civil, y también podría ser una licencia de funcionamiento. De modo que de cualquiera de esas formas el administrado tenga la posibilidad de ser atendido
si es que lo ha precisado, y además ha adjuntado todos los requisitos que están regulados en el TUPA, reglamentados en el TUPA, normados en el TUPA, y si hay también el pago de un derecho que hacer o no, de cualquiera de las dos formas también. Tener claro también, y ahí está, la autoridad y el nivel jerárquico que ésta tiene, el funcionario específicamente que va a atender y el trámite que, que hay que seguir, incluido o comprendido, perdón, por el tiempo que va a demorar y las áreas, oficinas o dependencias públicas por donde va a transcurrir internamente dicha petición. Puede determinarse que la entidad de trámite documentario, que es donde se inicia el procedimiento, en ella debe estar establecido claramente que es una autoridad administrativa de un determinado rango la que va a resolver en primera instancia y una autoridad administrativa superior a ese funcionario la que resolvería en segunda instancia. De esa forma es como tiene que estar establecido también clara y predeciblemente por el principio de predictibilidad, el administrado tiene que, a partir de conocer el TUPA o conocer cómo se tramita o tener el formato o ver los requisitos cuando se acerca, por ejemplo, a la municipalidad, saber a ciencia cierta en dónde empieza su procedimiento administrativo y en dónde va a terminar, con qué tipo de decisión, de acto administrativo, de resolución de la autoridad. Siguiente. El procedimiento administrativo electrónico. Esto se ha normado hace unos años porque ahora necesariamente hay la posibilidad de que algunas entidades públicas puedan gestionar y permitan gestionar, mejor dicho, al administrado o una petición vía electrónica o de forma virtual o a través de un correo electrónico, de modo que a través del correo se solicita, a través de la página web se envía el escrito o la solicitud o el recurso administrativo y se sigue de forma virtual y sin afectar de ningún modo al administrado en cualquiera de sus formas que éste se haya presentado y que hemos referido desde el inicio de esta exposición. Cuando decimos de ninguna de sus formas, quiere decir que antes y previamente se debe haber aclarado que el administrado tiene un correo válido con el cual comunicarse, un correo electrónico válido con el cual pueda comunicarse, y además tiene también, si es necesario y si es posible, una casilla electrónica, y tiene también un correo, perdón, un teléfono válido a través de los cuales concurrentemente se pueda notificar válidamente al administrador con la finalidad de que no vaya a tener de ninguna forma un recorte de su derecho, o derecho de tomar conocimiento, de ser válidamente notificado, de poder, de poder impugnar y esperar la decisión dentro del plazo de ley, de poder impugnar o contradecir la decisión de la autoridad y finalmente de poder presentar los recursos que le permite y están autorizados por esta ley. Siguiente, por favor. Los procedimientos administrativos se clasifican genéricamente en dos tipos. Hay procedimientos de aprobación automática y hay procedimientos de evaluación previa. Aquellos de aprobación automática son los que están establecidos sus requisitos en el TUPA y automáticamente con el llenado del formato o con la presentación de la solicitud más los requisitos que están en el TUPA es aprobada dicha petición. Y obviamente, lo que queda a la autoridad y hacia adelante es que puede ser sujeto de una fiscalización posterior, como está claramente aquí normado, y le falta su vínculo con una flechita, para efectos de verificar en efecto, perdón, para que la autoridad verifique en cualquier momento, como dice la ley,
antes, durante o después, que en efecto el administrado cumple con todos los requisitos, cumple con todos los requerimientos, está correctamente recibido por parte de él esa aprobación automática, porque en efecto en cualquier momento la autoridad se aparece por ejemplo, local de almacén de medicinas y verifica que ciertamente tiene eh, hecho y obtenido el certificado de la inspección técnica de, de la inspección técnica de defensa civil, y también tiene su licencia de funcionamiento, y ellas, tal y como se han verificado en la propia inspección técnica de edificaciones, de seguridad en las edificaciones, se ha hecho y se ha verificado todos los requisitos y todas estas condiciones se han cumplido, no le falta nada. Si le falta algo verificado a través de, no obstante tener el certificado de defensa civil, el famoso ITSE, Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones, no obstante ello, tener la posibilidad de que en cualquier momento saben que la autoridad puede ir a verificar y tiene que encontrar los requisitos en condiciones de operatividad y funcionamiento para efectos de que no les sea retirado el certificado de defensa civil y o además la licencia de funcionamiento. Eso es en la práctica cómo se da la fiscalización posterior. El procedimiento de evaluación previa, por el contrario, necesita de un pronunciamiento previo y oportuno de parte de la autoridad. Es decir, se ingresa el expediente, por ejemplo, cuando el certificado de defensa civil va a versar o va a tratar o va a aprobar o desaprobar sobre un inmueble de más de 500 metros, entonces necesita una verificación previa por parte de la municipalidad, que es la que otorga estos certificados, de la municipalidad distrital. Cuando no es de la provincial, cuando este es de es de mayor envergadura y de alto riesgo. Entonces, es ahí donde se verifica y si hay un pronunciamiento oportuno, previo, decía la ley, de una evaluación previa por parte de la autoridad, verificando que en efecto cumpla estos requisitos para poder acceder a la petición final, por ejemplo, del certificado de defensa civil, para luego o simultáneamente también obtener la licencia de funcionamiento. Y cuando eso no se da, cuando no hay pronunciamiento y transcurre más de los 30 días útiles o hábiles que está normado en la ley, puede producirse dos escenarios, puede darse dos escenarios, que hay silencio administrativo positivo o que hay silencio administrativo negativo. El silencio administrativo positivo tiene que estar especificado en el TUPA de la entidad, que cuando ésta no se pronuncia y ha transcurrido más de 30 días y es en un determinado trámite, se ha producido el silencio administrativo positivo, lo que significa que hay una resolución ficta, me corrijo, resolución ficta, en el sentido de darle la razón al administrado. Puede también haber un silencio administrativo negativo cuando resulta que no está en el listado de la entidad pública y en efecto transcurre el plazo y lo que se debe entender es que no está considerado como silencio administrativo positivo, se debe de entender que lo que ha habido es una negación, un silencio administrativo negativo. Y obviamente en cualquiera de las dos circunstancias, como acá también, en el procedimiento de aprobación automática, si le desaprueba, inmediatamente se le franquea al administrado la opción de impugnar la decisión de la autoridad de cualquiera de las tres formas que se haya dado, por manifestación expresa, porque ha habido silencio administrativo positivo o porque ha habido silencio administrativo negativo. De cualquiera de las formas está expedito el derecho a impugnar mediante un recurso, el recurso de reconsideración y o el recurso de apelación, que más adelante lo vamos a explicar. Siguiente, por favor. El silencio administrativo es lo que acabamos de explicar. Se da
esas dos formas cuando se ha sido considerado en forma positiva mediante un procedimiento sujeto taxativamente a silencio negativo o con recursos destinados a cuestionar la decisión de la autoridad. El silencio administrativo negativo, por su parte, se da de forma excepcional y la petición exige significativamente que esté vinculado con el interés público o que incida en uno de estos aspectos, con la salud, con el medio ambiente, con recursos naturales, con seguridad ciudadana, con sistema financiero de seguros, con mercado de valores, con defensa comercial, con defensa nacional. En estos casos, procede con el patrimonio cultural de la nación, con la promoción de inversión privada, con procedimientos trilaterales, con inscripción registral y con obligación de hacer y dar al Estado en esos casos, es que el silencio administrativo negativo se va a dar de esa manera o se podría dar de esa manera. Siguiente, por favor. Consideraciones generales del silencio administrativo positivo. La constancia de aplicación del silencio administrativo positivo es la copia del escrito presentado, es decir, el cargo. El procedimiento electrónico, el correo electrónico que se deja constancia que se envió. La PCM tiene la facultad para determinar cuáles son los procedimientos administrativos sujetos a silencio administrativo positivo. Si vencido el plazo máximo establecido, así como se notifican sin respuesta, se tiene por aprobado el procedimiento. No es necesaria la expedición de un documento o pronunciamiento o la responsabilidad del servidor o del funcionario que lo requiera. El uso de una declaración jurada es facultativa ante la misma entidad. Puede ser o no puede ser que se use y se utiliza para acreditar derechos de otras entidades. Tiene el carácter de resolución que pone fin al procedimiento, ciertamente con ello concluye el procedimiento, podría concluir. Y el plazo para resolver queda suspendido cuando se requiere la elaboración de información para efectos de la verificación de algunos requisitos y la legislación otorga 7 días para ello. Siguiente, por favor. Consideraciones del silencio administrativo negativo. En estos casos, la calificación es excepcional, no es una regla. El silencio negativo produce una norma de creación, la norma de creación o modificación del procedimiento administrativo debe sustentarse técnica y legalmente en la calificación de la ANE. Se pueden aplicar, sí, materia por decreto supremo refrendado por el Consejo de Ministros, sí, claro. Las autoridades pueden calificar de forma distinta en sus tupas los procedimientos administrativos en temas calificativos, sí, cuando aprecien que sus efectos reconozcan el interés del solicitante sin exponer significativamente el interés general. Es discrecional por parte de la autoridad, salvo los procedimientos trilaterales y de obligación de dar y de hacer del Estado, es decir, en aquellos en que el Estado tiene que verificar que en efecto no se está violando otras normas y no se está afectando el interés público o el interés de terceros. El siguiente, por favor. Consecuencias del silencio administrativo negativo. La administración mantiene la obligación de resolver hasta que se notifique la judicialización del tema o se hubiese impugnado. Si eso no ocurre, obviamente nos vamos a la vía judicial y o a la vía también de la acción de amparo si es que consideramos que el daño va a ser inminente. El silencio administrativo negativo no inicia el cómputo de plazos ni términos para la impugnación. Sí, sigue quedando en suspenso en tanto la autoridad no se haya pronunciado y nosotros dejamos vencer el plazo para ir a la vía jurisdiccional. El siguiente. La fiscalización posterior, ya explicamos, es una verificación que efectúa la autoridad, habiendo recepcionado el documento y es producto del inicio de un procedimiento administrativo. Se hace un muestreo, se hace una verificación o una fiscalización segura al 100% mediante funcionarios de fiscalización. Se puede comprobar fraude o falsedad, sí, claro. Fraude cuando hay dolo e intención de engañar y falsedad cuando no corresponde la documentación que se ha presentado o el procedimiento mismo o lo que se está mostrando in situ en nuestros, por ejemplo, locales o inmuebles donde funciona una farmacia y se ha declarado de una determinada forma y de esa forma no está implementada la misma, entonces es tachada de falsedad y obviamente son responsabilidades de carácter penal en que puede incurrir el administrado. Siguiente, por favor. ¿Qué sucede en estos casos cuando existe fraude o falsedad? Obviamente se está ante una
responsabilidad de naturaleza y de connotación penal, y la autoridad tiene todo el derecho de interponer las denuncias ante la Fiscalía y ante las autoridades pertinentes con la finalidad de seguir un trámite ante el fraude procesal o falsedad procesal. Siguiente. ¿Qué pueden exigir las entidades? Solamente pueden exigir a los administrados el cumplimiento de los procedimientos, nada más. Y la presentación de los documentos, nada que no esté normado en el TUPA, se puede exigir a un administrado. El suministro de la información o el pago de los derechos de trámite, siempre que se cumplan las normas relacionadas a la creación y aprobación que están reguladas, normadas en el texto único de procedimientos administrativos, como ya se dijo anteriormente. Siguiente. Deberes de la autoridad administrativa. La autoridad administrativa, en efecto, a partir del inicio y la existencia de un procedimiento administrativo, tiene una serie de deberes. Debe de actuar a tiempo, es decir, dentro del plazo de ley, que en un procedimiento ordinario es de 30 días. Debe actuar dentro del ámbito de su competencia, es decir, tiene que ser competente para resolver, si no lo es, rechazar la petición y devolverlo lo solicitado. Debe desempeñar funciones respetando los principios del procedimiento administrativo, predictibilidad, principio de legalidad, principio de probidad, principio de informalismo, es decir, los 19 principios que están normados en el título preliminar y otros más que puedan ser acogidos por la administración pública. Pueden resolver explícitamente todas las solicitudes presentadas, ciertamente es lo correcto, es lo normal, es lo que se espera, que explícitamente quiere decir expresamente, tomando una decisión y plasmándolo en una resolución como acto administrativo, como ya se explicó temprano. Debe darle oficialidad y formalidad al procedimiento, ciertamente, verificando que se cumplan los requisitos y llevando a cabo un procedimiento administrativo correcto. ¿Debe abstenerse de exigencias indebidas? Sí, por supuesto que sí. Es decir, no pedir nada que no aparezca aprobado en su propio TUPA, que haya sido aprobado por ellos y que ha sido verificado por la presidencia del Consejo de Ministros en términos de requisitos y exigencias o plazos o pagos que deban hacerse por el trámite. Así como también desde la presentación no poder ni interferir, ni retrasar, ni interrumpir, ni dejar de recibir un documento, dice ese principio de inicio del procedimiento administrativo. Ninguna autoridad tiene derecho o tiene la potestad de retrasar, interpretar o recibir, retardar un documento. Tiene que recibirlo, aun cuando sus requisitos no estén completos, para efectos de que ingrese y sea no el de la mesa de partes, sino la autoridad administrativa pertinente, interna de la dependencia correcta, la que le diga, qué sé yo, improcedente por falta de requisitos, infundado o inadmisible por falta de requisitos, de cualquiera de esas tres formas en que está permitida en la legislación vigente también. Siguiente, por favor. Son deberes también de la autoridad administrativa, la eficacia en sus actuaciones procedimentales, es decir, por ejemplo, resolver a tiempo, interpretar las normas de acuerdo a la finalidad pública, significa de acuerdo a la forma para la cual ha hecho y está establecido y especificado que puede interpretarse esas normas de acuerdo con esa finalidad pública, no de acuerdo con la particularidad de interpretaciones caprichosas o subjetivas por parte de la autoridad. Destinar espacios adecuados para la consulta de expedientes y documentos, sí, ciertamente, cierta y concretamente una especie de un ambiente, perdón, o un espacio de lectura de los expedientes para efectos de poder tomar conocimiento de los mismos. Debe acompañar debe tener un acompañamiento con los administrados, sí. ¿Qué significa ello? Que cuando el administrador esté equivocado, reorientar el procedimiento en su manera correcta, hacia donde corresponde. Cuando el administrador no cumplió con los requisitos, notificarle cuáles faltan para seguir con el procedimiento. Cuando el administrador esté equivocado en interpretación, enseñarle la interpretación correcta, porque al fin y al cabo de eso se trata, o cuando el administrado
necesita o desea de una atención personalizada, otorgar la atención personalizada si es que no puede hacerlo todos los días de la semana, establecer horas en las cuales se debe obligatoriamente atender en forma personal a los administrados que así lo requieran. Siguiente. Las competencias administrativas. La autoridad administrativa tiene una asignación privilegiada, claro, respecto al administrado, por supuesto. ¿Por qué? Porque tiene de por sí ante sí la protección de la Constitución política, las funciones que están en su reglamento de organización y funciones y la legislación vigente para efectos de saber que tiene competencia y aptitud legal como órgano de una determinada entidad y dependencia para efectos de resolver. Porque corresponde al lugar en donde se está peticionando, la entidad o la dependencia corresponde al lugar en donde se está peticionando y generando el procedimiento, la materia sobre la cual va a atender desde su competencia, por ejemplo, es el Ministerio de Energía y Minas, y en efecto se está tramitando ante ella una concesión minera, por ejemplo, es la municipalidad y se está tramitando ante ella una licencia de funcionamiento, por el grado cuando en efecto debe ser atendida por un funcionario de superior jerarquía al de primer grado, cuando así excepcionalmente la ley lo haya precisado, y por la cuantía cuando en efecto se tenga que pagar algo de por medio como derecho de trámite y esa sea establecida de acuerdo con los montos del tipo de trámite que se lleva a cabo y es asignada entonces a un funcionario de determinada categoría. Esto ocurre excepcionalmente cuando los montos son bastante bien abultados y tiene que ser entonces una autoridad de mayor jerarquía a la que dé atención al administrado, a que brinde atención al administrado. Siguiente, por favor. Competencia desconcentrada. Esto es como explicación, disculpen que esté corriendo, pero tenemos 9:20, si no me equivoco. Sí, 9:23. Y se supone que íbamos a hacer un break, pero no llegamos ni a la mitad de las diapositivas y por eso estamos tratando de hacerlo lo más explícito posible. ¿Hay competencia desconcentrada? Sí, cuando la entidad pública tiene en efecto vigencia y competencia y alcance nacional y tiene diferentes dependencias en cualquiera de las 26 regiones del país o 1874 municipalidades del país y está llamada a ser desconcentrada totalmente como en su competencia para efectos de que no se tenga que venir necesariamente a una ciudad más grande, a una provincia o a una región o a la capital, menos aún por un tema que se puede tramitar también ante las oficinas, ante las OPDs de las oficinas y dependencias públicas de las diferentes entidades del Estado. Siguiente, por favor. La inhibición administrativa. Una autoridad está obligada a inhibirse cuando está normado en uno de los requisitos de la legislación vigente el hecho de tener que inhibirse porque se le ha solicitado esa posibilidad y se presenta, como vamos a ver más adelante, y vamos explicando de una vez las competencias positivas o negativas de parte de la misma entidad ante la que se ha presentado bien la solicitud o cuando no es de su competencia, negarse a recibirla y por regla que está normada en la Constitución, es más por principio de administración de justicia, no se puede meter en asuntos que están pendientes de resolverse ante el Poder Judicial ninguna entidad pública. ¿Por qué? Porque estamos en la vía administrativa. Tarde o temprano ello puede llegar a la vía jurisdiccional y la vía jurisdiccional tiene esa independencia y esa autonomía que le ha dado la Constitución para efectos de no interferir en ella cuando ya un caso ha sido de su conocimiento, es decir, de conocimiento del sistema de administración de justicia. Y a la vía administrativa, literalmente y entre comillas, no tiene nada que hacer. Hay que esperar lo que resuelva el Poder Judicial y el sistema de administración de justicia. Siguiente. Figuras especiales vinculadas a la competencia, lo que decíamos, ¿no? Hay delegación de competencia, hay encargo por gestión, hay desconcentración en varias dependencias o en OPDs que estén en otras partes del país, no solamente en la
región o en la provincia o en Lima metropolitana, cuando hay cambios de competencia por motivos de reorganizaciones también, para cuando por avocación le corresponde a una determinada dependencia o entidad, en efecto, conocer del caso, o porque le ha pedido la inferior jerárquica, como ocurre entre municipalidades distritales que peticionan a algunos asuntos temporalmente a las municipalidades provinciales por tener mayor jerarquía y por tener un tema de competencia, cuando hay delegación de la firma entre funcionarios y cuando hay suplencia, es decir, por algún motivo o por alguna razón justificada el funcionario titular está ausente. Siguiente. Colaboración entre entidades. Eso se debe dar siempre y correctamente porque es importante saber que entre las entidades públicas se tienen la obligación de transmitirse directa y concretamente las atribuciones o los informes o las precisiones que hayan tenido o tomado conocimiento y que sirvan como medio de prueba o que estén establecidas en convenios para efectos de que la entidad pública o dependencia pública que tiene a su cargo la petición concreta pueda resolver mejor. Siguiente, pueda resolver bien. Conflicto de competencia. Hay conflicto de competencia negativa y hay conflicto de competencia positiva. Como decíamos hace un momento. Conflicto de competencia negativa cuando dos entidades públicas se niegan a tramitar el procedimiento y una de ellas entiende, o de repente una tercera, eso forma parte de la aclaración que cualquiera de las dos debe hacer al momento de inhibirse en la competencia negativa. Y hay conflicto de competencia positiva cuando ocurre lo contrario, cuando dos entidades públicas o dependencias públicas distintas de dos entidades públicas distintas también se abocan o se quieren abocar o dicen ser las competentes para resolver y decidir sobre una determinada petición. En ese caso, resuelve el superior jerárquico de cualquiera de las dos. Siguiente. En conflicto de competencias está también la resolución que emite cuando es irrecurrible dentro del cuarto día de enviado el acuerdo siguiente. Hay conflicto negativo o positivo, hay conflictos entre autoridades de un mismo sector, o hay conflictos entre autoridades del Poder Ejecutivo que son resueltos por la presidencia del Consejo de Ministros, o hay conflicto entre otras. Sí, correcto. Hay una pregunta ahí que, habida cuenta, tiempo, aquí terminamos. Conflicto entre autoridades que resuelven de acuerdo a la Constitución y leyes especiales también. A propósito de la pregunta y rápidamente contestando con Carlos a explicarlo mejor, sí, en efecto, eso debe ocurrir cuando ya el Poder Judicial ha tomado conocimiento. Podría ciertamente pedirse esa nulidad e invocar que el tema ya está en la vía jurisdiccional y ante ella vamos a acudir, porque lo que ha debido de ocurrir es que inmediatamente que eso se ha dado, una de las partes o cualquiera de ellas tiene que haberle hecho saber a la autoridad administrativa dentro del procedimiento que el tema se ha judicializado y que de acuerdo con el principio de garantía de administración de justicia normado en el artículo 139 de nuestra Constitución, ya no corresponde seguir conociendo del tema en la vía administrativa. Siguiente. Absolución. Se absuelve cuando es un familiar, cuando ha tenido intervención, es decir, cuando una autoridad hubiese previamente manifestado su parecer, si personalmente está vinculado por un grado de consanguinidad hasta el 4º grado o por el 2º grado de afinidad, o cuando tuviera amistad o enemistad manifiesta con una de los administrados y si tuviera un proyecto de concertación de negocios con alguna de las partes. Siguiente. El procedimiento de abstención, la autoridad se encuentra en alguna de las causales y tiene entonces 2 días hábiles desde que empezó a conocer el asunto o desde que conoció la causal sobreviniente de plantear su abstención y de remitir todo lo actuado al superior jerárquico. Mediante una resolución designan a su reemplazante y la decisión no es impugnable porque no viene al caso de discutir algo que dentro de la propia entidad pública se está sosteniendo que debe verlo otra dependencia afín
porque hay una de las causales que impide, que debe generar una abstención por parte de la autoridad administrativa que estaba equívocamente llamada a resolver. ¿Qué sucede con el acto administrativo? Y si el funcionario no se abstiene, debe ser sancionado, y para ello existe un reglamento de sanciones para el administrado. Siguiente, por favor. Formas de iniciar un procedimiento administrativo. Aquí vamos a entrar a la etapa final de nuestra exposición, en la medida en que nos está ganando la hora, pero vamos a explicar bien esto. Las formas de inicio de un procedimiento puede iniciarse de oficio por parte de la propia autoridad administrativa, o puede iniciarse a instancia de parte, es decir, por uno de los administrados. A instancia de parte temprano ya explicábamos que puede ser bajo una de las formas en que el administrado, recurrente, peticionante, beneficiario, acude ante la administración pública y solicita la prestación de un servicio o la entrega de un bien bajo los requisitos y el pago de derechos, y eventualmente eso está normado y regulado, debe hacerlo. En esos casos se denomina a instancia de parte. ¿De quién? De parte interesada, como ya dijimos temprano también, porque en efecto la parte ha demostrado que tiene un interés sobre el tema y le acude los derechos de petición, por un lado, y el derecho de legítimo interés para obrar o para actuar en un determinado procedimiento, a pedido del administrado, como se decía, por disposición legal para dicha finalidad. El procedimiento también puede ser iniciado de oficio por una entidad pública o dentro de ella por una dependencia, a través del órgano o dependencia competente, o por disposición legal o por finalidad que está especificada en la ley. Siguiente, por favor. El derecho de petición administrativa. Temprano explicábamos este derecho y lo que comprende, ¿no? Comprende poder interponer de acuerdo con lo normado en el artículo 2, inciso 20 de la Constitución, y de acuerdo con lo normado en el artículo 117 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, comprende una serie de derechos también que van dentro del propio derecho de petición inmersos. Las solicitudes pueden ser de interés particular, es decir, de cualquiera de nosotros como persona natural o como persona jurídica, puede realizar solicitudes por el cargo de interés general en bien de la colectividad, como mencionábamos y poníamos como ejemplo en el caso del interés moral, que puede accionar por una serie de colectividades que pueden estar en su barrio, en su ciudad, en su vecindad, en sus grupos, en sus asociaciones y en diversas formas organizativas que tiene la sociedad. ¿Puede contradecir actos administrativos? Claro que sí. Eso significa impugnar las decisiones de la autoridad, o tener el derecho a impugnar las decisiones de la autoridad mediante los recursos que están permitidos en la ley vigente. Es decir, el recurso de reconsideración o el recurso de apelación. Pues ya no hay más, ya no va más el recurso de revisión, salvo que esté normado por ley o expresa o decreto legislativo expresa, en un minutito vamos a contestar las preguntas. Ya estamos tratando de contestar todas. La que acaba de presentar, de preguntar en un derecho de gracia. Contradecir los actos administrativos, ciertamente. Solicitar información, por supuesto, de la propia administración pública para mejorar su petición. Formular consultas también, en la medida en que la autoridad debe de orientar al administrado. Solicitudes de gracia, ciertamente. Toda persona tiene derecho a solicitar una respuesta dentro del plazo legal también, es decir, dentro del plazo de 30 días hábiles como plazo general. Las solicitudes graciables, la propia entidad pública tiene que haber normado con exactitud quién es la autoridad que va a resolver en última y definitiva instancia dentro del ámbito y de la gestión pública municipal. En el caso de las municipalidades, la ley orgánica no precisa si es la máxima autoridad o titular del pliego o algún funcionario pliego o algún órgano colegiado. De frente, la ley ha dejado librado a que las municipalidades, mediante su reglamento de organización y funciones
o mediante su reglamento interno de consejo, norme quién va a ser la autoridad competente. Mayormente se atribuye dentro del reglamento interno del consejo, del famoso RIC, que sea el consejo municipal por ser la máxima autoridad, no el titular del pliego, porque los titulares del pliego son los alcaldes o alcaldesas, sino la máxima entidad o cuerpo colegiado compuesto por los regidores, como máxima instancia, por los regidores y el alcalde, quienes resuelven en el caso de solicitudes de gracia. Es, por ejemplo, clarísimo un ejemplo de petición graciable, el hecho de pedir un cambio de zonificación en una determinada parte de la ciudad dentro del distrito, porque este sube en consulta para su resolución mediante el expediente completo, sube para su decisión a la municipalidad provincial sin perjuicio de llevar a cabo las consultas que la propia ley ha establecido para cambios de zonificación. Por ejemplo, la opinión de la entidad técnica de la propia municipalidad provincial, la opinión de la dependencia, por ejemplo, de la dependencia de la municipalidad, de la gerencia de desarrollo urbano o la gerencia de obras públicas y privadas, pero sobre todo la gerencia de desarrollo urbano y a veces también denominada de catastro, porque se vincula con el cambio de zonificación con lo que posteriormente la ciudad va a tener ya es en especificaciones concretas a nivel distrital y de la propia provincia para el cercado de la provincia, especificados en su índice de uso para actividades urbanas respecto de la zonificación que corresponde a dicha parte de la ciudad, distrito de la ciudad, zona de la ciudad y zona especial de la propia ciudad, que también los hay y deben ser normadas en esa extensión. Es por eso que es la máxima autoridad compuesta y en forma colegiada por los regidores y el alcalde quienes están llamados a resolver este tipo de petición graciable, que es de las pocas que se encuentran a nivel municipal como tal y con esa naturaleza. De paso ya contestamos la pregunta de una de los participantes. Siguiente. El derecho de petición, ya explicamos temprano, es más de lo ya dicho, está aquí en todo caso para que lo lean, y consiste en el derecho que tiene una persona para acudir ante una autoridad y a solicitarle por escrito un requerimiento en base a lo normado en el artículo 20 de la Constitución, perdón, 2, numeral 20 de la Constitución, y en base al artículo 117 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, la petición administrativa con la finalidad de que sea atendido dentro del plazo de ley, porque así lo norma nuestra legislación ya en forma, como un derecho fundamental en la Constitución y en forma específica en la Ley del Procedimiento Administrativo General. De aquí en adelante se repite mucho nuestro esquema ya dado al principio de la exposición y consecuentemente nosotros, para poder dar opción a que hagan algunas consultas, vamos a dar pase a que más bien hagan preguntas, porque ya al momento de introducir el contexto, la aplicación de la norma, el derecho de petición, como quiera que se está repitiendo, mejor damos la opción a que pregunten para poder concluir con este tema que debería ir, según los organizadores, hasta las 9:30, pero nos vamos a ir hasta 1/4 para las 10 con las preguntas que tengan ustedes a bien hacer. ¿Les escuchamos o les leo por el chat? Gracias de mi parte. Encantado de atender las consultas que tengan a bien hacer. Y bien, estimado doctor, estimados amantes del derecho, pasamos a la tercera etapa de esta sesión académica, las preguntas de los colegas. Vamos, me parece que ya varias preguntas ya han sido absueltas. La pregunta del doctor Víctor Alberto Concha Graus, que comentaba sobre cuál es el procedimiento para impugnar un acto administrativo y cuáles son los posibles resultados de dicha recusación.
tomando como ejemplo la imposición de una multa. Me parece que yo ya lo contestó, ¿verdad, doctor? Sí, pero habría que precisar, gracias a eso, lo siguiente. Hay dos recursos que nos permite y nos franquea la legislación vigente, recursos administrativos, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Permítanos extendernos en ello porque es importantísimo saber en qué consiste cada recurso, no sin antes dejar de precisar que dentro del procedimiento administrativo hay, digamos, 4 documentos que de todas maneras debemos conocer. La solicitud y cómo se gesta esta, la resolución o decisión de la autoridad y acto administrativo de la autoridad, y los 2 recursos que están permitidos ahora por la ley, el recurso de reconciliación y el recurso de apelación. Esos recursos se gestan de la siguiente manera. El recurso de reconciliación dice, si no me equivoco, el artículo 219 de la Ley de Procedimiento Administrativo en su texto único ordenado, que esta debe ser presentada dentro de los 15 días de haber resuelto la autoridad y haber sido debidamente notificado el administrado. En efecto, es notificado el administrado, es notificado uno y tiene 15 días útiles. Si es que no le favorece, no está de acuerdo con sus intereses, lo resuelto por la autoridad para impugnarlo vía el recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración tiene como característica y particularidad que debe ser presentado con nueva prueba, con prueba nueva, y además de interpretarse dicha prueba nueva, con la finalidad de que busquemos que la autoridad que ha resuelto reexamine su decisión y nos dé la razón. Es por ello que la legislación sabiamente pide una nueva prueba. Es decir, como mínimo una nueva prueba. Es decir, un documento sustentatorio, algún hecho, algún audio, algún video que le permita en efecto al administrado replantear su decisión, sustentar en base a esa nueva prueba que no estaba en el expediente ante la autoridad para que ésta reexamine la decisión y nos dé la razón o le dé la razón al administrado que está reconsiderando. La otra precisión que había que hacer importante es de que para los recursos de reconsideración, antes la ley daba 30 días para ser resuelto, eso ha sido modificado y recortado a 15 días con una modificación que ha habido hace poco, con lo cual también se evita un trámite de demora en aquellos administrados que por el lado de sí mismo o por el lado de la administración tratan de dilatar el proceso, reconsiderarlo cuando podrían muy bien ir de frente al recurso de apelación. Si un administrado decide ir al recurso de apelación ya no puede reconsiderar después, pero si ha reconsiderado para en efecto impugnar y pedir a la autoridad que reexamine su decisión, y hay veces para ganar o dilatar el tiempo, debe entonces sustentar con una nueva prueba y de lo que resulte resuelto en la reconsideración, todavía queda expedito el recurso de apelación que debe ser interpuesto ante la misma autoridad que resolvió el recurso de reconsideración con la decisión primigenia y sin conocimiento del fondo del asunto, tomar el expediente, adjuntarle la apelación y elevarlo al superior jerárquico para que sea el que decida dentro de la jerarquía funcional establecida en la propia entidad pública. Esos son los 2 tipos de recursos que hay. El recurso de revisión, que antes estaba permitido excepcionalmente cuando una autoridad tenía en última instancia una de rango nacional, ahora ha sido derogada porque en verdad terminaba complejizando el proceso y dilatándolo más aún de lo ya permitido, solamente en pura dilación, porque en el fondo de la cuestión ya casi porcentualmente no se cambiaba o no se modificaba mucho el tema yendo a una tercera autoridad de nivel jerárquico, ha sido prácticamente derogado y por 2 motivos además, por el tema de la descentralización y desconcentración de las entidades públicas, está siendo resuelta en segunda instancia vía apelación y porque además la ley explícitamente ha determinado que solamente habrá recurso de revisión si está debidamente autorizada la entidad pública a conocer en vía de revisión y en última y definitiva instancia, tercera, última y definitiva instancia, en vía de revisión, si lo ha autorizado una ley expresa o un decreto legislativo. Siguiente pregunta.
o consulta. Sigamos adelante, doctor. Ya lo escucharon, estimados amantes del derecho. La alumna Jacqueline Achahue, buenas noches, Jacqueline, comenta. Doctor, si se emite un pronunciamiento en sede administrativa, cuando ya ha iniciado un proceso judicial sobre la materia, ¿debe declararse su nulidad? Cuando toma conocimiento la autoridad administrativa, mayormente la autoridad administrativa toma conocimiento a instancia de parte, porque el administrado le hace saber y le hace conocer que el tema administrativo, perdón, que el caso, el fondo de la cuestión ya ha sido judicializado, entonces la autoridad debe abstenerse de seguir conociendo el tema. No resuelve, no resuelve un determinado sentido de una decisión del fondo de la cuestión del asunto, es decir, procedente, improcedente o fundada, más propiamente dicho, fundada o infundada, sino que se abstiene de seguir conociendo en base a que así está normado en la Constitución como una de las garantías del procedimiento jurisdiccional y obviamente también atañe a garantizar un procedimiento administrativo correcto. Siguiente pregunta, consulta, comentario. La alumna Lucía Sánchez Alatea comenta, doctor. La solicitud de gracia, ¿quién emite la resolución? ¿El titular del pliego o sus funcionarios públicos? Hemos contestado y hemos puesto un ejemplo hace un momento en el caso de la gestión municipal porque es la que estamos viendo. En el caso de las municipalidades decíamos que la ley orgánica ha dejado librado el tema y es a nivel de municipalidades en el reglamento interior del consejo para efectos de que sean las autoridades, el alcalde o el consejo propiamente dicho, compuesto por el alcalde y los regidores quien resuelva, o también en instancia administrativa cuando así lo ha decidido una autoridad, es que se norma excepcionalmente que pueda resolverlo un funcionario. Siempre o en la mayoría, en la mayoría de las municipalidades hemos visto normado que las peticiones graciables finalmente llegan al Consejo como única y definitiva instancia, porque después del Consejo no hay apelación. Lo que podría haber es reconsideración. Y eso es una excepción realmente dentro de las normas y facultades de un consejo. ¿Por qué? Porque los consejos municipales no pueden abocarse a cuestiones administrativas y ejecutivas, sino excepcionalmente cuando la propia ley orgánica o en este caso su reglamento interior del consejo así lo ha especificado y no hay otra autoridad que se pronuncie sobre el tema y se trata de una petición graciable que en el fondo no deja de ser de carácter de naturaleza y de procedimiento o procedimentalmente administrativo. Siguiente. Listo, doctor. Vamos culminando con las dos últimas participaciones. La alumna Mucha Llanos Milagros Daniela, muy buenas noches, Daniela, comenta. Buenas noches, doctor. Hace poco se ha promulgado la ley que regula la notificación administrativa mediante casilla electrónica. ¿Qué comentario le merece al respecto? En principio la norma nos parece muy bien. Viene a llenar un vacío que se estaba dando o que estaba siendo llenado, aleatoriamente, complementariamente por algunas entidades públicas que se habían atrevido a normar. Y eso ha sido recogido como praxis por esta ley y en efecto ha tomado las seguridades de que tiene que estar validado por las partes validadas correctamente y debidamente por la entidad pública o dependencia pública de tener la posibilidad. Las partes nos referimos, perdón, a que puedan conectarse e interactuar en efecto en forma virtual, o porque tienen un correo, o porque esta entidad tiene una página web, porque tiene la posibilidad de facilitarles a los administrados la posibilidad de conectarse a una de las plataformas para efectos de resolver, si por ejemplo se ha pedido audiencia y uso de la palabra, defensa, vista de la causa,
alegato de bien probado o alegato de defensa, es decir, hay esa posibilidad, siempre y cuando entonces, según la norma y recogiendo la experiencia de diversas entidades, sea validado, es decir, sea corroborado de ida y vuelta que el administrado no va a estar diezmado en sus derechos de actuar o interactuar con la administración pública en forma virtual, sino que por el contrario se le ha facilitado todas las condiciones y tiene la posibilidad de en efecto conectarse a través de un correo electrónico o de una página web debidamente sin que se recorte sus derechos a ser, por ejemplo, debidamente notificado, a tomar conocimiento de las diligencias, de las audiencias y de todos los actos que se lleven a cabo procedimentalmente. Siguiente. Ya para concluir la presente sesión académica, estimados amantes del derecho, tenemos la participación final de la alumna Yesenia Lombardi Mora. Muy buenas noches, Yesenia. Buenas noches, doctor. Si un administrado solicita recurso de revisión, pero no existe alguna ley, decreto que lo establezca, ¿cómo quedaría su solicitud? No existe una ley que, perdón. Refiere que no exista alguna ley o decreto que lo establezca, ¿cómo quedaría su solicitud? Su solicitud de recurso de revisión. Perdón, su recurso de revisión, dijo, ¿no? Correcto, doctor. Ya. Ahí termina, en segunda y definitiva instancia. Está clara la norma que ha modificado ello y precisa que solamente habrá recurso de revisión si es que una entidad pública o dependencia pública o autoridad está autorizada por ley o por decreto legislativo, que es el equivalente de la ley, a resolver en una tercera y definitiva instancia. El procedimiento administrativo ha quedado asignado a dos instancias. La primera instancia, donde se ventila la solicitud y eventualmente el recurso de reconsideración, y la segunda instancia, donde se ventila y se debe decidir y resolver el recurso de apelación. Ya no hay más una tercera instancia, y con lo resuelto en segunda instancia, además que suelen estas autoridades en segunda instancia precisar que con esto se agota la vía administrativa. Siempre en un último artículo hacen esa precisión. Con esto se queda por agotada la vía administrativa. Y en efecto es cuando ya no va a haber la posibilidad de recurso de revisión porque no lo autoriza una ley o un decreto legislativo y porque lo decidido ahí así lo determina. No hay otra instancia o tercera instancia. Gracias, hemos concluido, mis queridos Correcto. participantes. Muchas gracias, estimado doctor, a usted por habernos acompañado el día de hoy en la presente sesión académica. Y en ese sentido, estimados amantes del derecho, despedimos a nuestro ponente el día de hoy. Nos ha acompañado con el presente tema sobre el procedimiento administrativo en la gestión pública, actualidad y normativas al respecto, el doctor Martín de Acevedo García. Así es, estimados amantes del derecho, el día de hoy nos acompaña el doctor Martín Acevedo García, abogado, presidente del IPG, experto en temas de gestión pública municipal y electoral, 2 veces regidor metropolitano de Lima y docente universitario. Todo un amante del derecho comprometido con la capacitación constante y la mejora continua de los futuros jueces, fiscales y abogados litigantes en el 360. Muchas gracias, doctor Martín de Acevedo García, deseándole éxitos en su vida profesional. Hasta otra oportunidad. Buenas Gracias, noches. Edison. Gracias, amigos participantes. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Y buenas noches a ustedes también, estimados amantes del derecho, miembros de la orden. Como se les ha comentado, esta sesión entra a la evaluación que vamos a tener este día jueves. Y la siguiente sesión, el siguiente martes, vamos a tener una sesión adicional relacionada también al derecho municipal, pero obviamente ya es igual de voluntaria asistencia para que puedan ir mejorando o conociendo más temas, pero obviamente no entre evaluación.
Durante el transcurso del día de mañana, se van a volver a subir 3 cosas: las sesiones de cada uno de los ponentes, los videos de estas y, lo más importante, los materiales de clase, para que ustedes puedan irlos estudiando poco a poco, repasándolos, y el día jueves nos estamos reencontrando desde las 7 de la noche. Recomendaciones para el examen, estimados colegas. Para los exalumnos ya no hay ningún problema, ellos ya saben más o menos esto, pero para los nuevos siempre es bueno comentarles qué va a suceder en la evaluación final. Nos vamos a reunir y vamos a tener 2 fases de evaluación. Algo bien práctico. Durante toda esta aventura académica, ustedes nos han conocido a nosotros, al equipo académico de ebook, a los ponentes y todo ello. Pero para la evaluación, como va a constar de 2 fases, la primera fase es voluntaria, aptitudinal, obviamente que permite ayudar en lo que son las notas, tal vez algunos puntos faltantes y todo ello, y consiste en un conversatorio entre tanto nosotros con ustedes sobre qué les ha parecido el evento, qué ponente les ha agradado, o qué tema, o qué otro evento les gustaría que hagamos, etcétera, ¿entienden? Y así. Y en ese sentido, ello será desde las 7 hasta las 7:30, y la evaluación escrita propiamente de 20 preguntas, cuyos materiales ya se les ha comentado, se van a subir mañana, inician a partir de las 7:30 más o menos. Y van a tener un tiempo prudente para poder resolverlo. ¿De acuerdo, colegas? Muy importante para el día de mañana, perdón, para el día jueves, seguimos bien, la asistencia es 100% obligatoria, ya lo saben, porque si no, ¿cómo van a dar su examen? Y nada más. Simplemente ello sería todo, colegas, deseándoles el mejor de los éxitos. Durante el transcurso del día de mañana, como se les ha comentado, se suben los materiales para que los puedan revisar. Sin otro particular, nos han comentado algunos alumnos que desean seguir teniendo acceso al contenido jurídico que se publica martes y jueves y todo ello. No hay ningún problema, se les va a publicar una bitácora con todas las sesiones para que puedan seguir accediendo cuando ustedes quieran, del momento y forma que quieran. Pero también nos han comentado que quieren por ahí que puedan ver cualquier otro evento que nosotros realizamos en el futuro, fácilmente enterarse qué está sucediendo. Tienen diferentes alternativas. Pueden hacerlo a través de Facebook, cuyo link se les va a pasar igual por el grupo. Pueden darle me gusta y listo, y les van a llegar las notificaciones de los próximos eventos. O pueden de frente visualizar también los eventos a través de nuestro canal de YouTube. También se les va a subir el link. Solo necesitan suscribirse y punto. Ya quedó. Y sin más, si hubiese alguna pregunta o duda, la pueden hacer ahora. Si no, la reservamos para el día jueves. Sin otro particular, estimados amantes del derecho, que tengan un buen día, muy buenas noches, y nos estamos reencontrando el día jueves. Hasta entonces, colegas, cuídense. Éxitos. ¿Cómo estar mejor preparado para convocatorias laborales? Primero, la información es poder. Antes de la entrevista es necesario releer el CV, practicar de qué forma vamos a presentarnos e investigar la organización a la cual queremos ingresar. Más allá de los requisitos para el puesto, siempre es útil conocer los valores y metas que tiene la entidad. Segundo, preparación. Si bien las entrevistas, al momento de presentarse ante un futuro empleador, la imagen que presentemos es tan importante, la elección de accesorios, colores, la postura y los gestos hablan sobre nuestra personalidad y debemos intentar que sean compatibles con lo que queremos ofrecer. Tercero, el tiempo a nuestro favor.
También es útil tomarnos unos momentos antes de empezar para practicar una respiración profunda, hablar con un tono calmo y pausado, elegir las palabras y no interrumpir nunca al entrevistador. Para entrevistas virtuales, a fin de promover nuestra tranquilidad al momento de la entrevista, podemos conectar el dispositivo con media hora de antelación, probar la plataforma a través de la cual será la interacción y chequear nuestros recursos tecnológicos como nuestros auriculares, parlantes, cámaras, etc. Cuarto, no olvidar el objetivo. Más allá de que la entrevista es una prueba, el que entremos a competir contra otros postulantes, no debemos olvidar que en el fondo también es una posibilidad para que la entidad nos conozca y nosotros sepamos más de ella. Como aspirantes debemos exponer nuestro entusiasmo por las tareas que implicaría el puesto, así como nuestra voluntad para aprender, para también demostrar interés en conocer más sobre lo que podría ser nuestro futuro lugar de trabajo. Quinto, claridad y confianza. Si el puesto es para usted, sabrás demostrarlo, siguiendo los consejos previos y estando preparado para la ocasión. El resto ya no está en tus manos, se dará con naturalidad. Trata de expresar con claridad y sinceridad los motivos por los cuales piensas que eres adecuado y te gustaría cubrir esa posición, y confía en tus capacidades. Sexto, siempre hacer preguntas. Hacia el final de la charla, el entrevistador suele dejar un espacio para preguntas y la mayoría de los candidatos la desestima. Esto es un grave error. Por más claro que haya sido el entrevistador, siempre quedan cuestiones